yo creo que era el momento de romperlo todo. Pienso, era el momento de romperlo todo y decir, oye, ¿ha habido un lateral que lo haya hecho al nivel de superar a los delanteros máximos, a los defensas, a los centrocampistas máximos? Yo creo que era Carvajal. Es que era sí o sí, es que estaba muy por encima de la media. Era todos los partidos jugando de una manera sobresaliente, ¿vale? Y ni siquiera rozaba el notable, era todo sobresaliente, ¿verdad? Porque sí, le salía todo genial. Claro, es que le salía todo increíble. Defendía bien, atacaba bien, centraba bien, metía goles inclusive. Entonces, ¿qué tiene que hacer un lateral? Que eso es lo que te voy a preguntar, ¿no? ¿Qué tiene que hacer un lateral? Y lo que nos preguntamos todos. ¿Qué es lo que cojones tiene que hacer un lateral para poder ganar un Balón de Oro? Porque yo ya no sé qué puede hacer un lateral para ganar un Balón de Oro. Es que no lo entiendo. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del Balón de Oro y qué menos que tener con nosotros a una persona que creo que es bastante experto en el tema. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas a todos, aquí estamos, señor Stein. ¿Crees que en los últimos años ha perdido importancia el Balón de Oro? Bueno, yo creo que posiblemente los últimos 5 o 6 años, desde más o menos la época de la pandemia, ha bajado bastante. Ya que yo opino que no han sido totalmente concisos con el verdadero ganador. Sí. ¿Y a qué crees que es debido que ha habido este bajón? Pues la verdad que me recuerda muchísimo a temas como, por ejemplo, lo englobo mucho y lo relaciono mucho al tema de Eurovisión, por ejemplo. Pienso que ya no se da, tipo, sí se da en parte a uno de los mejores, pero también va dirigido políticamente. Dentro de los, ya no sé si dentro de los clubes, países, etc. Pero entonces estás hablando básicamente de manipulación. No termino de manipulación, porque creo que al final sí que es verdad que uno de los 3 que salen ahí sí que han sido de los mejores, pero pienso que muchas veces se lo merecen otras personas. De todas formas, yo no sé si tú estás de acuerdo, yo creo que el Balón de Oro, porque claro, vamos a remontarnos en varias temporadas atrás, ¿no? No sé, yo es que ahora veo los jugadores que están nominados, por ejemplo, y estamos hablando ahora, vamos a retroceder un poco, ¿vale? Sitúate en la época de Cristiano, de Messi, sí. Y un poco más atrás, de donde estaba, yo qué sé, el Ronaldinho, un poquito más atrás quizá Romario, Ronaldo Nazario, Beckham, un poquito más atrás, no sé, Raúl, bueno, Raúl más o menos de la misma, vamos un poquito más para atrás, ¿no? Guardiola, Koeman, Romario, no sé, Redondo, no sé, me parece... Es como, no sé, me da una sensación como que cada vez hay menos nivel, ¿no? Sí, a ver, yo pienso que, tipo, sí, se puede decir que hay menos nivel. A ver, no es que haya menos nivel, es que no hay nadie que destaque tanto, es decir, claro, todo el mundo está como más regulado, claro, todo el mundo está como más regulado, es decir, como todo el mundo está como más competitivo, como más igualado todo, ¿no? Pero esos jugadores que destacaban tanto que tú dices, joder, tío, este jugador es increíble, este también, y puedes hacer una clasificación de top 20, ¿no? Ibrahimovic, podíamos meter, yo que sé, Ibrahimovic, Cavani, yo que sé, había un montón de jugadores, ¿no? Yo que sé, Casemiro, podían meter a yo que sé, es que múltiples, ¿no? Múltiples. Y ahora... No sé, veo que está como muy milimetrado, ¿no? Podían meter a un Modric, podían meter a Kroos, podían meter a Bellingham, podían meter a no sé, a Lewandowski, ¿no? Yo qué sé, podían meter tantos jugadores. A George Weah antaño, podían meter a, yo que sé, a Romario, a Ronaldo, podían meter incluso a muchos defensas, ¿no? Podían meter a Cannavaro, podían meter a Maldini, podían meter... Y es que ahora, no sé, yo creo que no, o una de dos, o que no hay tantos jugadores destacados, o que ha decaído mucho, ¿eh? Yo creo que no es el término de decaer, lo que pienso es que ha cambiado muchísimo el fútbol. De aquí a los años pasados, tipo tema época de los primeros años 2000 hasta 2014 o algo así, tipo esa época posiblemente, para mi opinión, ha sido la mejor que ha podido vivir el fútbol, tema jugadores determinantes, etcétera. Sí que es verdad que ha cambiado muchísimo el fútbol, ya no es tan detallista, jugadores que con tanta clase, sino que se ha convertido en un fútbol muy físico en el que no sobresale la técnica, sino sobresale lo físico. Ya, pero
Pero claro, mira, ponte más o menos, básicamente, el top 3, ¿no? El top 3, si no me equivoco, ha sido Rodri, Vinicius y el tercero, no me acuerdo quién era. ¿Bellingham puede ser? Creo que sí. Vale, creo que sí, que era Bellingham, ¿vale? Es igual, son 3 superjugadores. Ahí está, ahí estamos de acuerdo. Pero no sé, claro, retrocede un poco y claro, es que era Messi, Cristiano y Neymar, por ejemplo, o Luis Suárez, o un poquito más atrás, pues yo que sé, era Iniesta, Xavi, Messi, no sé, más o menos, ¿eh? Y no sé, yo no le quiero quitar mérito a los jugadores de ahora, ¿no? Pero no sé, es que lo veo como que están muy distanciados, futbolísticamente, sinceramente. Modric, por ejemplo, es que claro, tú ves a Modric en su prime y ves ahora a otros jugadores y vale, que son muy buenos, una cosa no quita la otra, pero no llegan para mí ni o sea, estando en el jugador en el top de su carrera y estando ahora como veis estos jugadores que están a tope, no sé, no veo que le lleguen ni a 3/4 de lo que eran los jugadores que estamos hablando, ¿no? No sé, me parece una sensación un poco extraña, porque es que el nivel me parece muy, muy diferente. Me parece como que la balanza está así de antaño, ¿no? La balanza está como, oye... Técnicamente, anteriormente, es que era una locura. Tipo, años anteriores... Es que habían jugadorazos. Ahora claro, te encontrabas incluso, perdona, te encontrabas incluso a Gareth Bale, ¿no? Que cogía al Gareth Bale y es que se iba en un lateral, que empezó de lateral, ¿eh? Y en el Tottenham, no sé si te acuerdas, se iba de la defensa arriba y te marcaba unos golazos y decía, no, es que Gareth Bale es que jugaba contra paquetes. No nos equivoquemos, estaba jugando en la Premier, ¿eh? Es que había mucho nivel, es lo que hablamos. Ese top 20 eran de super jugadores para mí. Cosa que ahora no sé, no lo veo. No sé si estás de acuerdo conmigo. No veo ese nivel que había antes. No lo veo. Si ahora mismo a mí me ponen, hazme un top 20 y duraría... Y no te puedo decirlo. Que yo creo que te tirarías horas, ¿no? Yo creo que yo personalmente me tiraría horas, ¿no? Diciendo, oye, a ver qué top 20 pongo, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que lo tienes claro, pero... un top 20, incluso un top 30 y te lo decía de pe a pa en 5 minutos. Ya, y ahora te costaría muchísimo, ¿verdad? Sí, mucho más igualitario ahora mismo. Por eso ahí lo que vamos, ¿no? No sé si hay jugadores favorecidos de más o no, ¿cómo lo ves? Bueno, favorecidos yo creo que no sale nadie favorecido más por otra cosa, porque es que sí, a lo mejor durante una época de 2-3 meses puede decir que este tío está ahí arriba, pero es que de pronto a los 3 o 4 meses te aparece otro tío que te da 1000 vueltas. Entonces al final lo que pasa es que está todo muy equilibrado, lo cual no te hace ver y despuntar jugadores muy buenos. Es como si ahora mismo me hacen la pregunta de ¿para ti quién es el mejor del mundo? Pues es que no te puedo decir ahora mismo. Pero yo tampoco lo tengo claro. ¿Quién es el mejor del mundo? Claro, es que te hacen esa pregunta, oye, ¿qué jugador es el mejor del mundo? Lógicamente tú dirías, no, Rodri porque ha ganado el Balón de Oro. No, amigo. Y ese sería en su posición, ¿no? Pero claro, en el lateral derecho estaríamos hablando, por ejemplo, de Carvajal. Para mí Carvajal, lateral derecho, indiscutiblemente el mejor lateral derecho del mundo. Pese a quien le pese. ¿Vale? Demostrado queda. Y cada uno pues tiene una posición, ¿no? Personalmente, yo pienso que no sé, yo no veo que se haya merecido, que esto vamos a hablar ahora extensamente, el Balón de Oro Rodri. Yo creo que Rodri se lo tenían que haber dado, ¿verdad? El año pasado por méritos. Pero yo creo que a ver, si tú te pones a ganar, porque claro, el Balón de Oro, ¿de qué se trata, no? Se trata de lo que ha ganado ese jugador, ¿vale? O sea, el nivel que ha tenido ese jugador, personalmente, y luego colectivamente, ¿no? Y dices, oye, colectivamente, ¿qué ha ganado? Pues te pones a poner detalladamente lo que ha ganado Rodri y lo que ha ganado Carvajal, incluso lo que ha ganado Vinicius, cuidado. Y tanto Vinicius como Carvajal creo que han ganado mucho más que Rodri, ¿no? O títulos mucho más importantes, a priori, ¿no? Quitando a Rodri, por cierto, que ha ganado la Eurocopa, que eso, claro, eso es una pasada. Eso es una de las palabras mayores, ¿no? Tanto la Eurocopa como el Mundial creo que están por encima de la Champions, ¿no? Eso está claro. Pero, indiscutiblemente, no veo yo que Rodri le haya pasado por la cara a Vinicius, que yo creo que a Vinicius, personalmente, pienso que lo han castigado. O sea, que lo han castigado por hablar demasiado. Es mi opinión personal, ¿eh? Sí, en mi opinión personal, yo creo que lo han castigado, le han dado una lección de humildad, como diciendo, mira, no, este año no lo vas a ganar, y no lo vas a ganar porque no lo da la gana, ¿no? Aún así pienso,
Y mi opinión es que no sé a quién se lo darías tú. Yo personalmente se lo hubiera dado a Carvajal, ¿eh? Yo a Carvajal. Siendo totalmente sincero, por el año pasado como jugador determinante, que digas, buf, es que le veo jugar y está un escalón por encima tal y cual, para mí ha sido Vinicius. Para mí. Pero como es la votación del Balón de Oro, etcétera, yo pienso que se lo tendrían que haber dado a Carvajal. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, no, es que Rodri está por delante de Vinicius porque ha ganado la Eurocopa, porque tiene mejores estadísticas de victoria, tal y cual. Pero es que Carvajal te ha hecho las mismas estadísticas que Rodri, ha sido determinante porque te ha dado el gol de la final de la Champions, en la Liga ha estado a un nivel extraordinario. ¿En la Eurocopa? En la Eurocopa no, es que es una sí, ha sido espectacular, espectacular, sí. Y para mí, y encima te ha ganado la Liga, la Champions y la Eurocopa. Es decir, como jugador determinante global, tendría que haber sido Carvajal. Ya es que... Sí, pero el problema... analicemos esto, ¿eh? El problema, ¿cuál es? No es que no se lo hayan dado a Carvajal. Vamos a remontarnos un poco más allá, ¿no? Balones de oro del centro del campo. Se lo han dado a Modric. No sé si... Ronaldinho también tiene uno, ¿no? Ronaldinho puede ser que tenga uno. Ronaldinho era extremo. Pero bueno, también jugó en el centro del campo. Si no me equivoco, sí, pero ¿verdad? La temporada que se llevó el Balón de Oro era extremo izquierdo. Era extremo izquierda, ¿verdad? Bueno, es igual. No hay tantos mediocentros. Es decir, normalmente el Balón de Oro se lo lleva un delantero o un extremo. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos laterales han ganado el Balón de Oro? Que yo recuerde... No. Lo ganó Cannavaro siendo defensa. Claro. El único defensor. Sí, pero laterales. Ninguno. Yo creo que era el momento de romperlo todo. Pienso, era el momento de romperlo todo y decir, oye, ¿ha habido un lateral que lo haya hecho al nivel de superar a los delanteros máximos, a los defensas, a los centrocampistas máximos? Yo creo que era Carvajal. Es que era sí o sí, es que estaba muy por encima de la media. Era todos los partidos jugando de una manera sobresaliente. ¿Vale? Y ni siquiera rozaba el notable, era todo sobresaliente, ¿verdad? Porque sí, le salía todo genial. Claro, es que le salía todo increíble. Defendía bien, atacaba bien, centraba bien, metía goles inclusive. Entonces, ¿qué tiene que hacer un lateral? Que eso es lo que te voy a preguntar, ¿no? ¿Qué tiene que hacer un lateral? Y lo que nos preguntamos todos. ¿Qué es lo que cojones tiene que hacer un lateral para poder ganar un Balón de Oro? Porque yo ya no sé qué puede hacer un lateral para ganar un Balón de Oro. Es que no lo entiendo. Yo sinceramente es que estoy en las mismas que tú. Yo ya después de ver la temporada que se ha hecho Carvajal, yo ya no sé si es que tiene que ser el máximo goleador de una liga o qué pasa, pero es que tipo más perfecta la temporada como la ha hecho Carvajal, yo creo que, vamos. Es que ha metido goles, ha metido asistencias, ¿eh? En la Eurocopa metió, ¿cuántas asistencias metió? Bueno, no sé cuántas metió, pero vamos, que lo que estábamos hablando, la Eurocopa es excepcional, o sea... ¿Y en el Real Madrid? ¿Y en el Real Madrid? ¿Ha hecho un nivel? ¿Ha hecho un nivel? Es que no tiene sentido. Yo de verdad que no tiene sentido. Luego, claro, yo voy a ser claro, ¿vale? Voy a ser claro, te voy a hablar de Vinicius y ahora vamos a hablar de él, ¿no? A ver, Vinicius me parece un jugador espectacular, ¿no? Pero Vinicius... A ver, yo personalmente, y ya os digo, Vinicius es un jugador que me encanta, os lo juro que me encanta Vinicius. Y me encanta la actitud que tiene de decir, oye, mira, me da igual el rival que tenga, que lo voy a intentar una y otra vez, que es lo que más me gusta de Vinicius, ¿no? Que no se arruga ante nadie. Se ven jugadores ya, sí. No se arruga delante de nadie, ¿no? Pero el problema que tiene es que a veces, para mí, para un Balón de Oro, no puede tener ciertas cagadas. Me explico, ¿vale? Y a ver qué opinas tú. Por ejemplo, lo hemos visto recientemente contra el FC Barcelona, ¿no? Y ha hecho un partido que medianamente era decente. Pero, por ejemplo, cuando se quiere hacer, que lo ha intentado varias veces, y por cierto, no le sale nunca, no le sale nunca, le salen muchísimos regates, pero ese no le sale. Y seguro que ahora sabes cuál es. El balón de la pisadiña esta que se la eleva y se la quiere pasar por encima a lo Neymar. ¿Sabes cuál te digo, no? Me elevo la pelota, me elevo, sí. Bueno, ¿cómo se llama? Lambreta creo que es, ¿no? Que sí, que te coges la pelota y te la pasas por encima del otro jugador, ¿no? Sí, o la Coca-Cola se llamaba antiguamente. Bueno, es igual, pero nunca le sale, tío. Y el problema es, qué mal queda eso, ¿no? Para un Balón de Oro. Es decir, yo veo eso y cuando lo vuelvo a ver que la vuelve a cagar, hablando mal,
y le vuelve a salir mal, y otra vez lo vuelve a intentar y le vuelve a salir mal, digo, de verdad, digo, es que esto no es el nivel de un Balón de Oro. No sé si te opinarás igual, es que estas cagadas, para mí... No, yo en realidad, por ejemplo, en eso no estoy igual que tú, porque por esa misma Pero razón... bueno, por esa misma razón a Neymar le salían siempre. Sí, a ver, pero es que son diferentes jugadores, no puedes comparar. Yo para mí, yo Vinicius, yo soy fan total, ¿eh? No, yo también. A ver, a mí vuelvo a repetir. Yo pienso que... Pero estoy diciendo, pero claro, estoy diciendo algo que veo yo que siempre le sale mal. A ver, aquí hay que ser claro, hay que decir los pros y las contras. Los pros. Sí. Vinicius no se arruga, Vinicius es un valiente, Vinicius da igual que sea el Barcelona, que sea quien sea, ¿no? Y que hayan 2 o 3 jugadores. Él se va a intentar regatear a los 3. A los 3. También digo una cosa, Vinicius está pecando, no sé si coincidirás conmigo, con Mbappé, de egoísmo. Porque hay muchas veces que tienen... ahora ya no, los últimos partidos no lo hemos visto así. Pero te recuerdo cuando llegó Mbappé y tal, no se pasaban mucho la pelota, Se fumaban varias, Y al final la química. Bueno, química y egoísmo. Porque para mí ya no se trata de química o no. Se trata de que si tu compañero está solo, que además lo decía Ancelotti, ¿no? Dásela. Si estás solo. Yo, más que egoísmo, veo que tienes la tensión de... Soy un jugador que soy de los mejores del mundo, tengo que dar la cara, etcétera. Porque es que por esa misma razón... Mbappé mismamente cuando jugaba en el PSG ha jugado con Neymar, ha jugado con Messi, ha jugado con jugadores que han estado a la talla o incluso a más talla que Vinicius, y Vinicius desde que llegó al Madrid ha tenido a Benzema. Sí, pero este año tú piensas una cosa, Vinicius competía en el top 3, precisamente contra Bellingham, ¿no? Si no me equivoco, competía contra Bellingham. Bellingham no podía pasarle por encima, porque Vinicius lo que tenía que hacer es destacar un poco más para asegurarse de que ese Balón de Oro era suyo. A raíz de ahí, yo creo que le ha podido eso. Sinceramente, yo creo que lo que he visto, porque yo he visto todos los partidos del Madrid y he visto esa cosa que creo que la tenía Vinicius encima, ¿no? Esa presión interna de decir, oye, mira, tengo que marcar más goles y tengo que hacer más cosas, aunque ya no cuenten, porque realmente... Aunque no cuenten lo de la temporada anterior, en principio, ¿vale? En principio, pero claro, si tú, por ejemplo, sigues... yo creo que, claro, es como todo, ¿no? Si destacas más, pues, oye, como que se fijan más en ti, ¿no? Se fijan más en ti diciendo, oye, ya sabemos que desde la temporada anterior, ¿no? Pero es que, como eres tan bueno, te lo voy a dar, ¿no? Y en cambio, si ahora, por ejemplo, te ven mucho más malo, o te ven que eres mucho menos regular que antes, o te ven mucho más fallón, pues a lo mejor esto algo resta, digo yo. Algo tiene que restar. Porque si no, no tiene sentido que ese jugador vea a su compañero solo y no se la dé. No estoy hablando solamente de Mbappé. Estoy hablando que había balones claros, y no sé si te lo recuerdas, a Bellingham. Que Bellingham se enfadó en un partido como diciendo, oye, tío, dámela. Pues estaba totalmente solo. Sí. Es que claro, son balones que son de que antes lo hacía con Benzema, ¿no? No sé si lo recuerdas. Aquellas paredes de decir, oye, mira, que me da igual marcar más o marcar menos, que yo creo que ese es el mejor nivel de Vinicius, cuando él no tiene esa presión de decir, oye, mira, tengo que sacar yo los partidos adelante. Lógicamente, ¿por qué tiene esa presión? Porque Mbappé no está funcionando. ¿Y por qué no está funcionando Mbappé? Porque Mbappé no está en su posición natural. ¿Por qué Mbappé? No sé en qué número estaría Mbappé de este Balón de Oro. No lo sé. Pero que a mí ni me suena, Yo creo en el top 10 sí estaba, pero yo creo que estaba quinto, sexto. Pero claro, es que Mbappé no sería para estar en el top 3 junto con Haaland. Este año no. Pero este año no. ¿Y Haaland no ha hecho méritos para estar en el top 3? ¿Realmente? Este año, Haaland, yo creo que no. Bueno, el año que hemos hecho, claro. Yo creo que no, yo creo que hay muchos jugadores que han estado por encima. Sí que es verdad que como mejor goleador, sí que es Haaland. Bueno, eso es bota de oro. Claro, es el premio. Pero te voy a ir un poco más allá, un poquito más allá, ¿vale? Te voy a pellizcar un poco, ¿vale? ¡Ay! Te pellizqué. ¿Cuántas veces un jugador, y esto te lo planteo muy en serio, ¿cuántas veces un jugador ha ganado el Balón de Oro y luego... perdón, al revés, me he colado un poco. ¿Cuántas veces un jugador ha ganado la bota de oro, y luego ha ganado el Balón de Oro? Ha ocurrido en múltiples ocasiones. Sí, pero ¿quién te lo ha hecho?
Pues ¿quién te lo ha hecho? Pues oye, mira, por ejemplo, pues ahora mismo no lo recuerdo. Pero, bueno, y Ronaldo Nazario, ¿no? También Ronaldo Nazario creo que lo hizo, ¿no? Pues ahí me pillas, pero... Ahí, a mí también. 100%. A mí también, te lo he dicho, digo, como, a ver si se acuerda, ¿eh? Cristiano y Messi, 100%. Hombre, Cristiano y Messi ya, pero es que Cristiano y Messi... No, son de otro planeta. Es lo que hablamos. Quita esos dos jugadores como si no existieran, ¿vale? Porque estos no lo podemos... Yo creo que no los podemos meter en el Balón de Oro. Estos deberían de ser el balón del estrellato máximo, ¿eh? Vamos allá, ¿eh? Vamos a quitar estos dos y vamos a meter, por ejemplo, a Neymar, vamos a meter a Iniesta, vamos a meter a Xavi, vamos a meter a Modric. No sé si el año que ganó Lewandowski el balón... Bueno, sí. No lo ganó Lewandowski. Que iba a ganarlo, pero pasó lo de la cuarentena. Que al final no se lo dieron. Y luego le dieron al año siguiente, que también se lo merecía. Y al final se lo dieron a Messi. A él le dieron como una medalla de congratulations. Y eso, ese año yo creo que fue bota de oro. Y se iba a ganar el Balón de Oro. Pero no se celebró en la ceremonia y al final no pasó nada. Sí, pero por ejemplo, a mí personalmente... Yo no digo que no se merezcan todos los balones de oro que se han ganado tanto Messi como Cristiano, cuidado. Pero es que hay algunas veces que dices, no lo entiendo. Es decir, no entiendo cómo le dan un balón de oro a este jugador o a esta persona teniendo a esta, ¿no? O sea, dices, por ejemplo, lo de Lewandowski no se entendió. Tampoco se entendió lo de Iniesta. Yo personalmente no lo entendí tampoco. Porque Iniesta, a ver... Coges una temporada espectacular donde lo ganas absolutamente todo con el Barça, pero todo, ¿eh? Encima hay un mundial, marcas el gol de la final y gana España el primer mundial de la historia y no se lo das. Volvemos a las mismas. Por esa misma razón, volvemos a las mismas. Este año se lo ha llevado Rodri porque ha ganado la Eurocopa y ese año ¿por qué no se lo llevó Iniesta? Porque ganó un mundial. Es lo que no entiendo. Es lo que no entiendo. ¿Por qué se lo dieron a Messi? Dame tu opinión, porque yo no lo entiendo. Es que no te sé decir. Tipo, son cosas inexplicables que sí, que tú lo que tú quieras. Que Messi ha sido uno de los mejores del mundo junto a Cristiano Ronaldo. Para mí personalmente, yo lo he dicho siempre, yo soy pro Cristiano, ¿vale? Para mí Cristiano, es el GOAT. Pero tengo que reconocer que Messi es el mejor jugador de la historia. Por eso Messi lo aparto siempre. Y a mí el jugador que más me gusta es Cristiano. A mí, el que más me gusta siempre por la actitud que tiene, por la actitud que tiene, por los huevazos que tiene y por lo competitivo que es, porque me identifico mucho con Cristiano. Yo por lo competitivo que es sobre todo, que ya te digo que quiere ganar, vamos, hasta en el patio del colegio, ¿no? Si volviera a la infancia, ya te digo, era para verlo en el patio del colegio, pues sería para verlo, y claro, Messi para mí es un jugador que no sé, es como si tuviera la pelota enganchada al pie y es diferente, ¿no? Cristiano es como un superatleta que se lo ha trabajado muchísimo y no sé, es que son muy diferentes, porque la gente muchas veces los comparaba, ¿verdad? Y es que son completamente diferentes, porque claro, primero que juegan en posiciones distintas, eso para empezar, y luego si te pones a pensar, dices, a ver, goles de falta, meten los dos, golazos por cierto. Messi quizás tiene menos punch, pero las coloca mejor que Cristiano. Y Cristiano es más de potencia, ¿no? Es más potencia, sí, pero si va a puerta te lo comes, ¿verdad? Si va a puerta te lo comes. Luego de cara a técnica hablamos, Yo creo que lo superaba, es decir, Cristiano lo superaba a Messi, En técnica sí. ¿Técnicamente? Técnicamente sí. A ver, estamos hablando de filigranas, Filigranas sí. Es que también muchas veces me pongo a pensar y digo, es que Messi, ¿cuántas veces lo has visto hacer filigranas? Es que no lo he visto hacer muchas, pero es que creo que no le hacía falta. Es que no le hacía falta. Su regate mítico ya está, pero que él siempre le salía. Pero porque creo que no le hacía falta. Yo creo que lo sabe hacer todo, no, en serio, yo creo que lo sabe hacer todo. Pero a Messi, por ejemplo, yo no le he visto hacer ¿cómo se llama? La ruleta esta que hace Zidane, ni le he visto hacer el regate de Ronaldinho. ¿Te has visto alguna vez haciendo la bicicleta a Messi? Yo. No, escúchame, ni el regate de Ronaldinho, ni le he visto para hacer la alambreta, ni he visto hacer la alambreta, ni le he visto hacer la bicicleta siquiera. De verdad que no lo he visto. Por eso te digo que técnicamente me parece superior Cristiano. Pero claro, es que Messi tiene ese regate que no lo tenía nadie. Exacto.
ese regate a lo Maradona, ¿verdad? Eso sí que lo hemos visto a Diego, ¿no? Vemos a Diego en paz descanse, que cogía la pelota y eran muy parecidos, ¿no? De hecho, hay un gol, que no sé si te acuerdas, un gol que mete Messi. Muy idénticos. Es que es una pasada, es que es una calcamonía, ¿eh? Prácticamente. Lo que pasa es que creo que Maradona lo hace en un mundial, ¿no? Y Messi lo hace en la Liga. Inglaterra. Y Messi lo hace en la Liga, ¿no? Si no me equivoco. Sí, o la Champions fue. O fue en la Liga, ¿no? Pero es igual, es que es una calcamonía, tío. Y dices, pero es que es tan igual. Es tan igual que ayer creo que empezaron las comparaciones, ¿no? Sin querer. Sí. ¿Tú a quién le hubieras dado el Balón de Oro? Yo, como bien he dicho explícame antes, el porqué, ¿eh? Explícame el porqué. Sí. Yo, como bien te he dicho antes, para mí, sin términos de cómo van las puntuaciones del Balón de Oro, etcétera, para mí, como jugador determinante, y he visto que estaba por un escalón por encima, se lo hubiese dado a Vinicius. Sí que es verdad que a principio de temporada se parecía que Bellingham estaba un escalón por encima de todos, porque siendo medio centro te había metido una barbaridad de goles, pero un escándalo. Pero sí que es verdad que a partir de en finales de enero, principios de febrero, da un bajón, y ahí es cuando Vinicius, que viene encima de una lesión de 3 meses, creo que fue, porque tuvo la recaída de la lesión muscular, etcétera, ves que está un paso por encima, se ve en los partidos de Champions. El partido más emblemático posiblemente sea el del Bayern, que literalmente a Kimmich le hace una samba, es que era imposible, tipo, veías y vamos, yo no me quería poner en los pies de Kimmich. Sí, es que veías ese partido, claro, es que veías ese partido y yo pensaba, es que parece que Joshua Kimmich sea malo y todo, ¿eh? Sí, exacto. Dice, parece que sea, yo qué sé, tío, parece que sea como si fuese un jugador de la Ponferradina, ¿no? Por decir algo. Sí, y dices, tío, un jugador de regional, ¿no? Y dices, pero tío, ¿cómo puede ser que...? Como si me pusiese yo a defenderle, ¿sabes? No, hombre, no, tú lo harías mejor, ¿eh? Tú lo harías mejor. Ya Vinicius ahí se enfadaría un poco. Diría, joder, no puede ser, ¿eh? Víctor me ha cogido y me la ha quitado esta vez, ¿eh? Bueno, en fin. Pero no sé, la verdad que Joshua Kimmich en ese partido, yo lo recuerdo y sí, Vinicius le hizo lo que quiso, ¿eh? Sí, bueno, no es el único, ¿eh? Te recuerdo en el Girona. Sí, bueno, sí, que se va hasta llorando Jan Couto ese partido. Y mira que Jan Couto tenía un nivelazo, ¿eh? Sí. Tenía un nivelazo. Y se fue el pobre llorando y dijo y pidió perdón públicamente de que es que se veía superado por Vinicius de cómo estaba. Yo es que Vinicius creo que lo mejor que tiene, ¿eh? Porque es que tiene una cosa que es que no la tiene nadie. Y es que tiene un arranque de velocidad que eso es insuperable. Eso es insuperable. Eso es una pasada. Porque cuando él arranca, yo no sé. Mira, yo me atrevo a decir que sí que habría, verdad, que habría un defensor que lo cogería, ¿eh? Y para mí es Militao. Por velocidad, Militao creo que lo cogería. Pero yo creo que aún así, aunque lo cogiera Militao, técnicamente yo creo que Vinicius le haría un traje a Militao. Porque a mí Militao personalmente, a mí no me gusta. O sea, a mí no, yo lo he dicho 1000 veces, a mí no me gusta Militao. Porque a Militao lo veo un jugador muy rápido, pero lo veo el típico que, bueno, que se lo regatean y es capaz de volver y ponerse delante, ¿no? Porque le da tiempo por la gran zancada que tiene y la gran reacción que tiene. Porque para mí es un defensa que tiene una gran reacción, de los que mejor reacciones tienen de los últimos tiempos, ¿no? Y Araujo defensivamente cuando ha jugado contra Vinicius no lo ha hecho tampoco nada mal. No, Araujo de lateral frenó a Vinicius. Sí. Que lo frenó. O sea, Araujo también, pero hablamos de velocidad, ¿eh? No de frenarlo. Hablamos de velocidad, es decir, tú vas corriendo y el otro va corriendo y, oye, atrápalo. Yo no creo que Araujo pueda atrapar a Vinicius, ¿eh? O sea, ahora mismo... No, bueno, y yo creo que... No, yo creo que Militao sí, ¿eh? Yo creo que Militao sí. Pero volvemos a las mismas. ¿De qué te sirve ponerte una y otra vez delante cuando sabes que Vinicius, lógicamente, te la va a hacer, ¿no? Sí, la cosa es que a lo mejor Militao, como tú bien dices, lo puede parar un par de veces, pero es que al final ese tío te lo hace, porque como tú bien has dicho, es que R, y es que te machaca todo. Y encima son los 90 minutos machacándote por la banda, que me dices que en algún momento le notas cansado, pero es que te hace una carrera sprint en el minuto 1 y en el 90 te está haciendo otra. Por ejemplo, como pasó en el Borussia Dortmund, ¿no? Porque en el Borussia Dortmund pasó eso, ¿no? Que parecía minuto, creo que era 87, si no recuerdo mal.
y te coge y te hace una sprintada Vinicius que dices, hostia, parece que acaba de salir, ¿no? Que pues parecía que estaba fresco como una rosa. Sí. Y claro, es un jugador cualquiera, en esos minutos está bastante agotado, ¿no? Y entonces es imposible que un jugador prácticamente en el minuto 87 haga lo que hizo Vinicius, ¿no? En fin, yo pienso que son jugadores, pues, que lo que mejor tiene Vinicius para mí es, bueno, la velocidad y la resistencia que tiene, porque al fin y al cabo tú puedes tener mucha velocidad, pero si no tienes resistencia, amigo, no haces nada, ¿no? Y Vinicius tiene eso, ¿no? Tiene esas dos vertientes, tiene esas dos características, ¿no? Tiene velocidad y tiene resistencia, ¿no? Sí, la verdad es que no. Yo, para mí, Vinicius, tipo, físicamente, 3000 veces superior. Ahora mismo, físicamente, pero como cuerpo de atleta. Más que física, porque grandullón y eso tampoco es. Tipo, es un... A ver, tampoco es por menospreciar, pero tú le ves físicamente y está muy fibrado, muy palillo. Pero... No sé, le veo muy superior. ¿Te recuerda a algún jugador? ¿Algún jugador? Vinicius, ¿lo compararías con algún jugador de antaño? ¿En algo? La verdad. Tiene pase, no. El pase de. Bueno, él ha cogido. Ha aprendido una cosa del maestro de Modric. Eso me gusta porque eso antes no lo tenía. O sea, ese recurso él antes no lo tenía, ¿no? Y ahora tiene ese pase de Modric que para mí, bueno, a mí me encanta. Ese pase de Modric que hace a veces. Y cuando se lo hemos visto a Luka, la verdad que es un espectáculo, ¿no? Ese pase ahí con el exterior que joder, eso rompe a cualquiera, ¿no? Eso lo tiene. Tiene cositas, ¿no? Se podría decir que tiene cositas de Neymar, porque tiene cositas de Neymar, pero claro, el Neymar es que, para mí, es que era muy yoga bonito. El Neymar lo veías y es que te decías, tú mismo decías, ¿no? Era como ver a Ronaldinho, ¿no? Yo para mí, Ronaldinho y Neymar, es que los veía jugar. Eso sí, son muy parecidos. Yo creo que Vinicius, tipo... No, pero tiene cositas, ¿eh? Tiene cositas, ¿eh? De ellos. Sí, tiene cositas, pero yo creo que tiene... Pero muy poquitas, ¿eh? Muy poquitas cositas. Totalmente un regate diferente. Él utiliza mucho más la explosividad. La potencia. Exacto. Y Neymar y Ronaldinho era clase, tipo, te regateaban quietos ellos. Vinicius, ¿que te lo puede hacer? Sí. Pero el regate que más utiliza él... es la velocidad, porque es que te machaca. Y por ejemplo, Bellingham, ¿a quién te recordaría Bellingham? Bellingham me recuerda un poco, tiene algunas cositas de Zinedine, ¿verdad? De Zidane. Sí, te iba a decir que a mí me recuerda mucho a Zidane. Aunque yo Zidane lo veía más técnico todavía, ¿eh? Lo veía más... Bueno, es que Zidane, claro, es que Zidane era un maestro. Una locura ese tío. El balón como lo tenía pegado. Pero sí, tipo físicamente, encima hombre grandullón... cuerpo corpulento y se mueve bien, ¿sabes? Que esa es la cosa, que al ser una persona bastante grande y eso, es que se mueve muy bien. Es el Magic Johnson del Madrid. A ver, lo que sí que también tengo un poco de dudas es que no me has mencionado en ningún momento a Carvajal. Dices que a Vinicius se lo hubieras dado el Balón de Oro. ¿Y qué opinas de Carvajal? Que no se lo hubieras dado a Carvajal, o sea, ni lo hubieras tanteado. No te hubieras planteado. Yo pienso que tiene que estar en el top 3. Yo se lo hubiera dado a Carvajal, te lo digo de verdad. Yo se lo hubiera dado a Carvajal. Para mí hubiese sido Vinicius, Carvajal y Rodri. Para mí, con las votaciones de Balón de Oro, que tienen en cuenta los títulos y todo eso, para mí tendría que haber sido Carvajal, Rodri, Vinicius. Pero te vuelvo a repetir, si tú no se lo das a Carvajal, con la temporada que ha hecho, te repito una vez más, ¿qué cojones tiene que hacer un lateral? ¿Qué tiene que hacer un lateral para ganar un Balón de Oro? Porque ya Carvajal ha hecho todo. ¿Qué le falta? Meter un gol de falta. Porque lo demás lo ha hecho todo. Son preguntas que te pones, pero son inexplicables. Ya está. Pero bueno, tú se lo darías a Vinicius. Pero repito una vez más, es que Vinicius, que yo te lo respeto, pero te lo quiero debatir un poco, ¿no? Porque Vinicius, en esa posición que tiene Vinicius, va a haber así de jugadores. Toda la vida. Toda la vida, amigo. Pero de lateral derecho, como lo que ha hecho Carvajal, no. ¿Me explico? No. No es tan fácil. Por eso debería de ser mucho más meritorio. A ver,
no le quiero quitar mérito a Vinicius, no le quiero quitar mérito a los delanteros, pero a ver, amigo, es mucho más fácil estando de delantero o de extremo que estando de lateral que destaques, ¿no? O estando de central. Oye, o estando de portero. Que creo que hubo un portero que lo ganó, ¿fue Can? No, Yassin. Lev Yashin. Y Can, pero Can ganó algo, ¿no? No. ¿No ganó nada Oliver Kahn? La única persona que ganó el Balón de Oro, portero, es Lev Yashin. Y luego, más adelante, han quitado el Balón de Oro. Sí, pero el Lev Yashin que ganó. Perdona, el Lev Yashin que ganó. El Balón de Oro. ¿Ganó el Balón de Oro, Lev Yashin? Sí, lo que te estaba explicando es que ganó el Balón de Oro. Y más adelante, no sé en qué año ha sido, pero han como apartado. Han apartado lo que es el Balón de Oro de portero. Guante de oro. Bueno, sí, guante de oro o premio Lev Yashin se llama. Premio Lev Yashin. Sí, es el nombre del portero. Igual que la bota de oro se llama Gerd Müller. Vale, ahora lo he pillado. Vale. O sea que el Lev Yashin sería como el Müller, ¿no? Y luego estaría el Balón de Oro, que sería el bota de oro, igual, ¿no? Perdón, claro, guante de oro. No, bota de oro es Müller. No, perdón. Bota de oro sería guante de oro, que sería Müller y Yashin, ¿no? Sí, exacto. Vale, y luego sería... Es que me estoy haciendo un lío. Estoy haciendo un lío de ahora mismo. Es que he dormido poco hoy, se nota, ¿eh? A ver, Müller y Lev Yashin serían guante de oro y bota de oro, perdón. Luego, exacto. Balón de oro. Exacto. ¿Y guante de oro? El guante de oro es el de Yashin. Ya lo sé, digo, a ver si me traes tú en el juego este de... Digo, ya que me estoy liando yo, digo, a ver si te lío a ti también. Y luego, un poco de humor, amigo, ya sabéis que siempre me gusta, ¿eh? ¿El qué, perdón? Tienes el premio Sócrates, que es el premio como al jugador más limpio o como más mejor persona de la Entonces, temporada. Ese se lo dan a Beckham. Que está todo el día mirándose al espejo. Ese se lo dan a Beckham, seguro, ¿eh? Ese que se lo dieron a... Ay, no me sale el nombre. La delantera de Española, Jenny Hermoso. Bueno, y Aitana Bonmati, que sigue siendo una vez más, que quiero hablar de ella. Quiero hablar de ella, lógicamente. Espectacular, sí. Aitana Bonmati, ¿eh? Segundo año consecutivo, Balón de Oro. ¿Qué opinas? A ver, mi mera opinión, yo te soy totalmente sincero. Yo no sigo tanto el fútbol femenino. Pero de lo poco que he visto, sí que es verdad que se le nota que está un escalón por encima. Pocos partidos he visto, yo lo reconozco, pero los pocos partidos que he visto de la selección española o del Barcelona, que alguna vez lo echan, sí que es verdad que la ves jugando y se nota que técnicamente está por encima. ¿Para ti sería como la Messi o la Cristiano Ronaldo? Sí, perfectamente. ¿Femenina? Se podría estar hablando ahora mismo. ¿Y hay alguien que le haga un poco de sombra? Ahora mismo, ninguna. Tipo, hace un par de años podrías decir Alexia Putellas, pero ahora mismo que digas que pueda estar a su nivel, yo creo que ninguna. Vamos a hablar un poco más allá de lo que ha pasado un poco con el tema Vinicius, ¿no? A raíz de ahí, el Real Madrid decidió plantarse y no ir al Balón de Oro. Es decir, ningún participante del club, si no me equivoco, ha ido a la gala. ¿Qué opinas? ¿Estuvo bien o no? Yo pienso que hay gente que... hay diversas opiniones. Hay gente que dice que es una falta de respeto, otra gente que dice que está muy bien porque se muestra que no tienen el respeto al club. Sí que es verdad que yo pienso que el no presentarse viene de años. Tipo, ¿a qué se refiere? Pienso que había una burbuja, siempre ha habido ese conflicto de Florentino con la UEFA, con Ceferín, tema de la Superliga, de que Florentino quiere implantar la Superliga para beneficiar a los clubes, Ceferín no quiere porque siguen queriendo quedarse más ellos el dinero en vez de ayudar a los clubes económicamente para que el fútbol sea más vistoso, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual yo creo que lo que ha colmado el vaso ha sido... se podía decir entre comillas esa falta de respeto de que habían dicho que Vinicius iba a ganar y al final se lo cambian en el último momento. Y lo que hace es eso, que colma el vaso y pues la junta directiva, que iban a presentarse 30 personas que formaban parte del club, del Real Madrid, no se presentan.
Y pues es lo que hicieron. Al final no se presentan, y eso que tanto Carlo Ancelotti como el Real Madrid consiguieron premios individuales. Carlo Ancelotti como el mejor entrenador de la temporada, que yo opino, en mi mera opinión, que eso tenían que haber dado a Xabi Alonso, ya que con el Leverkusen consigue ganar todos los partidos excepto uno, y es la final de la Europa League. Y luego el mejor club de la temporada, que es el Real Madrid, que ahí sí que opino que ahí sí que acertaron. ¿Y crees que todo esto también, yo creo que repercute mucho, ¿verdad? El pulso que está echándose con el tema de la Superliga, ¿no? Porque claro, yo creo que es como una parte de lo que habíamos hablado, ¿no? Y habíamos comentado anteriormente, lo de Vinicius, ¿no? Que era un poco como, oye, vamos a ponerte un toque de humildad, ¿no? Pero yo creo que va mucho más allá, ¿no? Yo creo que va mucho más allá. Sí, no, yo creo que va al pique, sí, yo creo que va al pique también un poco por el tema de la Superliga. Yo creo que hay también hay un poco de pulso entre lo que ha pasado también con el Paris Saint-Germain, que ya vuelvo a repetir, está muy metido ahí Macron, está muy metido Ceferín, ¿verdad? Con el tema del Paris Saint-Germain. Yo creo que todo influye, ¿no? Y todo es un poquito, un granito que suma como digo yo, al reloj de arena. Y el reloj de arena, pues, oye, está bastante lleno de tierra hacia un bando, ¿no? Creo. De todas formas, yo pienso que el Madrid debería haber estado por encima de todo eso, ¿no? Y haber dicho, oye, mira, da igual, somos el Real Madrid, tenemos que ir, ¿no? No sé. No lo acabo de entender mucho. O sea, en parte sí que lo entiendo, pero en parte no, porque al fin y al cabo el Real Madrid se caracteriza siempre por el señorío, ¿no? Y eso para mí roza para muchas personas, ¿no? Yo no es que lo vea así realmente, pero veo como que de cara a la competición es una falta grave, ¿no? No sé, una falta de respeto también. Tanto por un bando como por otro, ¿eh? Porque claro, antiguamente, ¿qué pasaba? Antiguamente, dentro de mis conocimientos, es que tú acudías a la gala del Balón de Oro y tú no sabías quién iba a ganar, es que no lo sabías. Entonces, claro, todo el mundo iba, ¿no? Todo el mundo iba, había unos ciertos nominados, los clubes iban y ahí te llevaban la sorpresa. ¿Ahora qué pasa? Ahora viene el problema. Ahora se filtran cosas. Incluso creo que te pegan una llamada y te dicen, oye, que no va a ganar este jugador tal, sino que lo va a ganar cual. Entonces dices, creo que eso pierde mucho, ¿no? Y eso sí, creo que está mal. No debería de ser así realmente. La época de Cristiano y Messi mismamente. Me acuerdo un año que estaba Cristiano, Messi, Neymar, era el top 3, y estaba muy bien organizado porque nadie sabía quién iba a ganarlo. Tenían una entrevista antes de la gala de Balón de Oro, se les preguntaba, se les juntaba. Era la época en la que tú veías a Cristiano y Messi juntarse, hablarse, ver cómo saludaban a sus propios hijos, tipo, eran cosas que... Sí, pero todo el mundo era feliz, ¿eh? Todas las personas que veían esas imágenes, toda la gente que amamos el fútbol y nos encanta, era como... Era una locura ver esas cosas, aunque era una tontería. Sí, pero estaba lleno de emoción, la gala estaba llena de emoción y aparte era todo un desborde de felicidad, ¿no? O sea, era una cosa que dices, oye, todo el mundo está contento aquí, ¿no? Sí, son galas que has podido ver a Cristiano llorar, que pocas veces has visto a Cristiano llorar cuando recibe el premio del Balón de Oro. Pero Cristiano lloró por la impotencia de decir, hostia, tío, ahora ya sí. Porque claro, estaba tan nivelado, o sea, realmente el pique que tenían entre Cristiano y Messi por ese Balón de Oro, que realmente ellos... Yo pienso que ellos no han buscado. Sí, pero yo creo que ellos nunca han buscado esa competitividad entre ellos dos, ¿no? Que sí, lo ocasionó la prensa realmente. Exacto. Fue la prensa. Era Madrid y Barça. Que exactamente, pero eso es lo que les causó como, bueno, básicamente ser enemigos de cara a la galería como número uno, ¿no? ¿Cuál es mi enemigo? Mira, mi enemigo total es Cristiano Ronaldo. ¿Cuál es mi enemigo? Mi enemigo total es Lionel Messi. Pero no era así realmente, porque se han visto imágenes en las cuales, oye, había un profundo respeto, había un saludo siempre en el campo y miradas de respeto, ¿no? No sé, yo no veía ese pique y aquello de decir, oye, mira, esa falta de respeto. Inclusive te recuerdo la gala en la cual están los dos y además creo que Cristiano le dice, no, habla tú, Messi, como diciendo, y además cuando le preguntan también en una entrevista a Cristiano, le dice, oye, ¿quién es mejor para ti? Y dice, oye, pues los dos somos buenos, ¿no? Es decir, ¿no? Es que son posiciones también diferentes. No se han querido hacer, que es lo de siempre, ¿no? ¿Por qué mierda hace eso la prensa, ¿no? De decir, oye, mira,
tenemos que meter a este jugador y este jugador y venga a picarlos entre ellos a ver qué pasa. No sé, yo no lo veo bien, no sé qué opinas tú. No entiendo. Yo pienso que al final eso es... Es marketing, al fin y al cabo es marketing puro y duro, ¿no? Pero no lo acabo de entender. Que siempre ha existido la rivalidad esa de Madrid-Barça. Se ha dado, pero yo pienso lo que tú has dicho. Al final es una rivalidad que se da por el periódico, porque siempre ha sido Madrid-Barça, quién es el mejor, quién tal, quién cual. Pero al final Cristiano y Messi han marcado una época. Han tenido su educación, han marcado una época que posiblemente no volverá. Es muy difícil que vuelva a pasar. Yo no creo que vuelva. Va a ser dentro de muchos años. No creo que vuelva. No, porque deberían de salir dos. Ya no hablamos de uno, deberían de salir dos. Ya. Y dos en la misma época, amigo, complicado, ¿eh? Complicado, aunque ahora dicen que bueno, que sería Lamine Yamal y Endrick. ¿Dónde vas? No, porque Lamine Yamal, a ver, seamos claros, está demostrando mucho, ¿eh? No olvidemos de que tiene 17 años, que ahora vamos a hablar de él. Ahora vamos a hablar de Lamine. Pero, no sé, yo Endrick, de momento, a ver, sí es goleador, pero... Y ha hecho cositas, ¿eh? Ha hecho cositas que dices, oye, yo creo que merece muchos más minutos que el andar del Real Madrid a día de hoy. Pero... No sé, no ha hecho nada, ¿no? Realmente, no ha demostrado nada todavía. No, a Endrick le queda todavía mucho. Sí que es verdad que el Madrid en esos casos tiene mucha más pausa. Son mucho más cautos. En cambio el Barcelona es como que saca la cantera y es tal. Y cuidado que no hemos hablado de Güler, ¿eh? Y cuidado que no hemos hablado de Arda Güler, que para mí es un jugadorazo. A mí me encanta Güler. Yo no sé cómo... Bueno, tengo ganas de verlo muchos más minutos, de verdad. No sé si coincides conmigo. Sí. Pero es que tiene un talento ese chaval. Ese chaval tiene talento, tíos. Ese chaval lo pones en el centro del campo y es que es una locura. Es como defensivamente. Hay un jugador que no sé si coincides conmigo, pero me encanta. Bueno, ahora hay dos. Hay uno del Barça, que no voy a nombrar ahora y seguramente me vas a hablar un poco de él. Defensivamente, Camavinga, a mí, personalmente, es que me encanta, porque es que es una escoba. Es que es increíble lo bien que defiende, y esos balones que son con esa elegancia, ¿verdad?, natural que tiene, que se desliza y se la lleva limpiamente sin hacer falta. Yo la verdad es que lo veo tan difícil, o sea, parece tan fácil, ¿verdad?, como lo hace, y se lo lleva de una manera, una elegancia, que parece, no sé, parece el Jean-Claude Van Damme del fútbol, ¿no? Se lo lleva ahí como aquel que dice, oye, qué bonito lo hace, ¿no? Pega la patada ahí de Van Damme, pues él se desliza y a lo Van Damme por el suelo, ¡bum!, me la llevo, venga. Le faltaría un poco de música, porque lo hace todo genial, ¿no? Y luego, pues, no sé. Creo que hay jugadores que van a demostrar mucho en todos los años venideros que quedan, ¿no? Tenemos a un Lamine Yamal, tenemos a un Arda Güler, tenemos a un Endrick que tiene mucho que demostrar, y luego, pues lógicamente, pues bueno, están los que son un poquito más mayores, ¿no? Estaría ya el tema de Vinicius, estaría Rodrigo, estaría, pues un jugador que quiero destacar también, el que te estaba comentando, Marc Casado. Marc Casado me ha sorprendido mucho a Lo Busquets, es decir, es el tipo, me recuerda mucho a la misma historia, ¿eh? El Barça coge, se saca de la manga a un jugador que nadie sabe ni quién es, y es Sergi Busquets, y de repente te empieza a hacer unos partidos que dice todo el mundo, hostias, esto no es normal, es increíble este jugador, qué bueno es. Pero es que qué bueno es Marc Casado, Víctor. Sí. Yo lo he visto y me he quedado embobado, digo, qué bueno es este tío. Sí que es verdad que empezó la temporada en otra posición, jugaba un poco más adelantado, modo posición de Pedri, Frenkie de Jong, etcétera, porque tenías a Bernal, creo que era, si no me equivoco. Marc Bernal. Que sí, que es el chico que al final en el partido contra el Villarreal, si no me equivoco, que no sé si sea Villarreal, Rayo Vallecano, ahora estoy dudando, que se parte el ligamento, el pobre. No me acuerdo, creo que sí, pero te voy a decir una cosa, te voy a hablar de un dato, ¿eh? Toni Kroos tenía un 93-95% en precisión de pase, básicamente por la estadística de la liga. Sí, es una locura. Marc Casado, el último partido, 97%, amigo. Claro, pero hay que englobar a ver cuánto tiene ahora mismo, cuánto lleva. No lo sé. Porque no lo sé. Pero 97. Los pases, sí, pero es igual, pero 97%, Víctor. Sí, que aciertas casi todos los pases.
Contra el Real Madrid, no, contra el Real Madrid, pero contra el Real Madrid 97%, cuidado, que no está jugando contra un Getafe, un Las Palmas, un equipo básicamente defensivamente ahí un poco. Tienes que ver, a ver, eso tampoco puedes verlo como tal, tipo en un partido, porque dices, bueno, sí, que no le quito mérito, que porque es un 97%, pero tienes que ver qué tipo de pases ha dado, porque tú puedes tener un 100%, por ejemplo, los porteros suelen tener un 100% de pase. Y ya ves cómo son los pases de los Sí, pero porteros, estamos hablando de un 80% de ataque también. O sea que valora eso también. Sí, tendrías que ver los pases. Si son pases hacia adelante y ha hecho un total de 97% pases hacia adelante, desplazamientos de balón, como te hacía Kroos. Hombre, el último partido, mira qué valor le pone a Rafinha. Sí, no te digo que no hay más méritos, te vuelvo a decir. Pero Kroos, el porcentaje que tenía de pase es una locura. Pero es que los pases que daba, puedes decir, bueno, vale, sí, Kroos tiene un porcentaje de la hostia porque tiene un 94. No, pero el pase, lo de Kroos, los pases de Toni Kroos eran muy arriesgados, Exacto, los pases de Toni Kroos, claro. Tienes un 90 tienes casi un 100% Kroos, pero es que los balones que te daba Kroos te hacía un desplazamiento de 50 metros, te hacía un desplazamiento de Pero tanto. ¿qué jugador te hace eso? Yo solamente lo he visto hacer uno. Aparte de Kroos, Y lo he visto, Eso lo he visto a David Beckham. Y mira, te voy a hablar de otro, que también lo he visto. Steven Gerrard. Lo he visto también, A Steven Gerrard lo he visto también hacer eso. Pero Xavi Alonso también. Xavi Alonso también he visto, pero muchos menos. Pero sí, también lo he visto. También lo he visto a Xavi Alonso. Era especialista en balones en desplazamiento. Sí, pero era especialista, pero ya no hablamos de especialista, hablamos de maestro. Nivel de maestro, sí. Para mí, nivel maestro. Pero como maestro solo Kroos. Bueno, y Beckham, Tú no lo has visto, pero es que tú eres más joven, tú no has visto a David Beckham, no lo has visto bien. Sí, pero Beckham es que tampoco le puedes tomar como referencia porque es un jugador que, por ejemplo, cuando llega al Madrid, llega la época de los Galácticos, jugador que era extremo derecho. ¿Qué pasa? Que cuando en la época de los Galácticos tenías a Figu por ese lado. Figu. Figu. No, que así lo llamaban en Barcelona, ¿no? Figu. Ha salido muy catalán, Figu. Madre mía. Tenías a Figo que eso porque has visto el documental, Has visto el documental reciente, ¿Sí o no? No. ¿No lo has visto? ¿Y cómo te salió Figu, tío? No sé, me ha salido y eso que no soy catalán. Es que me ha sorprendido mucho. Pero bueno, es que la verdad es que Figu, en el Barça, ojo, Sí, no, pero como te estaba comentando, Beckham cuando llega al Madrid era extremo derecho. Es decir, primeros partidos juega de extremo derecho porque cuando juega en el United es extremo derecho. Beckham. ¿Qué pasa? Que a Figo le pasan al extremo izquierdo. ¿Qué es lo que ocurre? Que Figo coge y le coge la directiva y le dice, oye, que yo cuando vengo aquí y ficho por el Madrid, que yo no soy extremo izquierdo, que yo juego de extremo derecho. O me pones en la banda derecha o me piro. ¿Qué hicieron la directiva? No te preocupes, porque claro, ten en cuenta que era como el fichaje estrella, llegada de Florentino, es lo que habían prometido. ¿Qué pasa? Que le ponen extremo derecho. ¿Qué pasa? Que Beckham ya de extremo derecho no puede ser. ¿Qué pasa? Que le bajan al mediocampo, posición donde juega Modric. Que lo notó, Beckham lo notó, pegó un bajón un par o tres de partidos. Exacto. Que incluso le llevaron al banquillo, Exacto. ¿Qué pasa? Que, claro, tienes que coger un rol totalmente diferente. No puedes compararle con Kroos porque es totalmente un juego diferente, porque Beckham era mucho más llegador, tenía mucho más gol. Sí, pero el balón, lo que me comparo con Kroos son varias cosas. Mira, voy a decir para mí lo que está por encima de lo que hacía Toni Kroos y lo que no. Corners, para mí, muy similares los dos, ¿vale? Muy parecidos. Pero aún así, creo que Beckham tenía muchísima más precisión en el pase. Para mí, de córner. En las faltas, Beckham. Sí. No hay color, ¿vale? Toni Kroos las tiraba muy bien, pero es que David Beckham era especialista total, O sea, David Beckham había una falta y da igual de donde fuera que tú decías, ¡buah! Ponte de pie que puede ser un gol, O sea, da igual de donde fuera porque tenía potencia, tenía colocación, era una pasada. O sea, tirando faltas era increíblemente bueno. Cambios de sentido, ¿no? Aquello que dice, oye, mira,
o lo preparo, ¿verdad? Balón medido, ¿no? Es decir, cojo la pelota y miro a ver dónde la puedo poner y la meto. Los dos muy parecidos. Lo que sí que es verdad que Toni Kroos, que para mí estaba por encima de Beckham, era cuando te cogía la pelota, que directamente cogía y decía, oye, tengo la pelota, la giro y la doy. O sea, Beckham era en precisión, es decir, lo miro, a ver dónde la tengo que poner y la pongo, pero aquello de lo de Toni Kroos es, oye, ¿sabes? Que me giro ya y te la doy. Y te la pongo en un sitio que dices, hostias. Pues eso yo no lo he visto. Pero bueno. ¿Se mereció el Golden Boy Lamine Yamal? Para mí sí. De sobra. Para mí sí. Porque claro, ¿quién le puede hacer sombra? Ahora mismo nadie. No hay más. No hay más. Siguiente pregunta. Es que no hay más. O sea, es que ahí dices... No se puede debatir. No, es que no hay debate. O sea, no hay debate. Lamine Yamal. Y punto y final. Sí, ¿Se mereció el Dibu Martínez el premio al mejor portero? Yo creo que no. ¿Para ti a quién se lo darías? El año pasado, pues me pillas en duda, pero posiblemente se lo hubiese dado a Unai Simón, ya que consigue, si no me equivoco, era 17 porterías a 0 con el Athletic Club de Bilbao. Que no es que esté con un equipo como el Real Madrid o con el Barcelona, sino con un equipo que está a media tabla jugando siempre, luchando por la Europa League. 17 porterías a 0, es una locura. Y encima coge y te gana una Eurocopa. Dibu, sí, te gana la Copa de América, perfecto. Posiblemente sea de los mejores paradores de penalti de la historia, estaríamos hablando. Yo diría que el mejor, perfecto. Me atrevo a decir que el mejor, El mejor, yo lo pondría a la par de Diego Alves, ex portero del Valencia. ¿Tú crees? Pues ese portero es el portero que mayor registro de balones parados en los penaltis en la Liga Española. Tenía un promedio, no me acuerdo, pero tenía una barbaridad de promedio. No sé. El Dibu Martínez tiene un buen promedio, El Dibu Martínez de los penaltis, cuidado, Y además, yo cuando Argentina llegó a los penaltis, yo le dije a mi mujer, que mi mujer es argentina, yo le dije, oye, hay portero, Como diciendo, no te preocupes, que hay portero, Que para, Porque claro, el problema es porque Argentina llevaba muchos años sin ganar en nada. Porque Argentina no tenía buenos porteros. Argentina se pasó muchos años sin tener ni buena defensa ni buenos porteros. Luego sí, claro, en el medio campo tenías a Verón, tenías a ¿cómo se llama a Redondo, tenías a mucha gente. Tenías gente muy buena, ¿no? Pues ahora mismo los jugadores que se me ocurren, ¿no? Pero había muchos más. Tenías a Riquelme, tenías muy buenos jugadores, pero... ¿Qué jugador? ¿Qué jugador, Riquelme? Sí, pero por eso te digo, tenían muy buenos jugadores, ¿no? Pero... Luego en la defensa, pues yo creo que siempre pecaba, ¿no? Cuando no te fallaba el portero, te fallaba pues algún lateral, algún central. Los centrales de Argentina siempre fueron flojitos, ¿no? Y el portero también. En la historia, me baso. Siempre, a ver, no digo que hayan sido malos, los jugadores, ni mucho menos, pero siempre hablamos de que ha costado, ¿no? Que salgan generaciones de futbolistas en esas posiciones que sean top, ¿no? No que sean buenos, cuidado, que sean top. Que digas, buah, es un seguro de vida. Tanto de central como de portero, ¿vale? Y eso Argentina creo que ha costado, ha costado. En cambio, adelante y en el centro del campo, pues no, era fácil. ¿Ves bien que el premio Gerard Müller se entrega a 2 personas? Yo creo que sí, porque al final han empatado a goles, entonces se lo tienen que llevar. Es así. Háblame de esas 2 personas. Harry Kane y Haaland. Registros totalmente diferentes. Sí, al final acaban con los mismos goles. Sí, pero Haaland es un delantero centro finalizador y Harry Kane es un Benzema. Sí. 2.0. Sí, podría decirse que sí. Sí que es verdad que en los últimos años, desde la llegada en el Tottenham, sí que es verdad que podrías compararlo más al estilo de juego de Benzema, pero desde la llegada del Bayern sí que es verdad que se ha transformado mucho más goleador. ¿Y cómo lo ves? ¿Te gustaba más la temporada que hacía en el Tottenham, Harry Kane, o te gusta más el del Bayern? ¿Cómo lo ves? En mi opinión, en el Tottenham era mucho más completo. Sí que es verdad que entre la maldición que tiene de que no gana el pobre ni un título y... Es verdad, no gana nada, No gana nada, es increíble, no gana nada.
No ha ganado todavía. Por eso cuando te enfrentas contra él en una final dices, ya está, tío, cojonudo. No, dices, ya está, tío, juega Harry Kane, cojonudo. Ya es nuestro. Sí que es verdad que luego en el Tottenham es que no le acompañaba el equipo. Sí que es verdad que sí que ha tenido jugadores a su lado como Heung-min Son, para mí posiblemente el mejor jugador de la historia del mundo asiático, del continente asiático, para mí. Pero al final no les daba para más. Llegaron a una final de Champions. Sorprendentemente, la época de esa Champions que fue descomunal con el Ajax de Ten Hag, que era una locura ese equipo cómo jugaba. Y al final Tottenham en la serie. ¿Era con Modric, puede ser? Estuvo. Pero ya era la época que se acababa de ir, creo, ¿no? Al Madrid. No, la de temporada de cuando llegan a la final de la Champions es mucho más adelante, la época justo el año que se va Cristiano Ronaldo del Real Madrid. Ese año fue. No, pero hubo una época en la cual el Tottenham estaba muy on fire también. Estaba Luka Modric. Sí, claro, estaba Luka Modric. Estaba Gareth Bale. Exacto, estaba Gareth Bale. Que curiosamente los dos acabaron en el Madrid, ¿eh? Curiosamente. Estaba Walker en el Tottenham. Walker Ranger de Texas, es verdad. Qué bueno es también, ¿eh? Posiblemente para mí el segundo mejor lateral derecho. Para mí el mejor de todos los tiempos sería Cafú. No sé si estás de acuerdo, pero para mí sería Cafú. Sí, posiblemente entre Cafú y Dani Alves. Luego sería Dani Alves. Luego ya sería un empachi, ¿vale? Entre Carvajal y Walker. Para mí, ¿eh? Sí. Y eso para mí serían el top 4. Porque top 5 no me atrevo a poner. Bueno, sí, quizás pondría Arbeloa. Arbeloa, sí, pondría el lateral derecho top 5. ¿Qué opinas? Top 5 yo no le pondría. Sí que es verdad que soy un jugadorazo, pero Arbeloa como... Arbeloa que lo catalogan de que era un jugador muy, 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 muy malo. Sí, no, y no atacaba, no atacaba bien. Lo que sí que es verdad, Arbeloa no atacaba bien, pero defendía cojonudo, ¿eh? Sí, rendía perfectamente. Atacar sí que es verdad que atacando era muy malo, ¿eh? A ver, pero es que por esa misma razón Walker mismamente es un jugador que en ataque, escúchame, no le pidas mucho. ¿Y qué opinas de Alexander Arnold? Alexander Arnold, pues para mí posiblemente te diría uno de los recambios del lateral para... Mira, se nos olvidaba uno muy bueno, ¿eh? Hakimi, muy bueno. Yo creo que Raf Hakimi está llamado a ser el lateral derecho del Madrid, ¿eh? Pero a la vez ha sido... Y además estando en Mbappé y todo, ¿eh? Que son muy amigos. No me extrañaría. Ha sido muy tonto ese chico. No de insultarle, me refiero a pensamientos de que cuando llegó al Madrid, que le volvió a fichar el Madrid... Bueno, no, le iba a volver a fichar el Madrid... Y no tuvo los cojones y decir, pues por mis santos cojones me voy al Madrid y me voy a ganar la posición. Porque le dijeron, tú vienes al Madrid, era en la época en la que Carvajal estaba mal, estaba rindiendo mal, que es cuando hay justo también da el cambio drástico Carvajal. Bueno, creo que Carvajal dio un cambio drástico por la alimentación y el entrenamiento. Exacto, que fue ahí cuando dio el cambio, es lo que te estoy comentando. Porque le dijeron, porque venía a hacerse un temporadón con el Borussia de Dortmund. Y le dijeron... El Madrid te quiere, pero tú vas a tener que venir aquí al Madrid y no tienes la titularidad totalmente. O sea, vas y te lo vas a tener que currar. ¿Qué hace Hakimi? No, yo no me lo tengo. Si voy es porque voy a jugar titular. Y el Madrid, cuando alguien le da órdenes, nada. ¿Qué pasa? Que se va al Paris Saint-Germain. Es un jugador y un lateral excepcional. Para mí sí, y posiblemente tendría que haber sido el reemplazo. Yo le veía desde que juega en el Real Madrid Castilla y siempre lo he dicho que para mí es un jugadorazo. Pero le ha faltado de mente. En vez de luchar y se ha quedado como han podido ser jugadores como Raúl González Blanco, como ha podido ser Carvajal mismamente, que se va y vuelve y consigue la titularidad. Como Nacho, jugadores que aman en el club de verdad, o aman mucho más el club. No te estoy diciendo que a Kraft no ame al club o le guste el club, porque seguramente sea del Madrid, pero hay jugadores que aman mucho más el club y han decidido darlo todo por el club y luchar por ahí y al final pues consiguen las cosas. Sí, pero claro, es curioso porque te pones a analizar y dices, ¿cuántos jugadores de la cantera del Barça hay en el mundo? ¡Fua!
¿Y cuántos jugadores de la cantera del Madrid hay en el mundo? ¡Fua! Hay un montonazo, Sí, un montón, pero como jugadores de más clase han salido mucho más del Madrid. Sí que es verdad que los del Barça utilizan mucho más en sus equipos, pero en el momento... Es que tiene... A ver, es que, claro, eso es una controversia muy grande, porque tú dices, oye, ¿cuántos jugadores utiliza el Madrid de la cantera? Como económicamente está muy bien, no tira de cantera. ¿Me explico? Exacto, pero porque es un error también porque eso repercute mucho en la selección española. No olvidemos de que la cantera del Barça y la cantera del Madrid... Pero al final lo que busca Florentino es tener los mejores, y si los mejores se tienen que ir a un sitio y ficharlo, lo va a fichar. Sí, pero a la afición, y supongo que tú como madridista también, creo que te hace ilusión cuando hay alguien de casa, ¿no? Alguien que tú dices, hostia, un Carvajal, ¿no? Un Nacho, ¿no? Un Nacho que se acaba de ir. Joder, un Lucas Vázquez, ¿no? Yo qué sé. Sí, dices, a ver, yo pienso que hay que mirar... Tipo, no te estoy es que no hay más, ¿eh? Es que no hay más. No tiene más jugadores. Jugadores titulares tal y cual. En todo caso, Lunin. Sí, a ver, pero tienes a Carvajal, tienes Lucas Vázquez. A Lunin. Militao llegó con 18 años. Ya, pero eso no es cantera, eso no es cantera. Ya, no, hombre, no es cantera, claramente. Tipo, jugadores... Lunin sí, porque Lunin creo... Lunin sí, porque Lunin creo que llegó sobre... Si no me equivoco... Igual a los 15, ¿no? O por ahí, ¿no? Sí, 15, 16. Por eso te digo que Lunin quizás sí se puede conseguir. Fran García siempre ha estado. Hombre, Fran García sí. Pero, por ejemplo, el Barça. Te pones a analizar y dices, joder, qué buenos son todos los chavales, ¿verdad? Porque supongo que coincidirás conmigo de que todos son buenísimos. Y sí, ya lo dije hace mucho tiempo, que estos jugadores, y van a más, cuidado que y esto mejorarán todavía, Aunque la gente no se lo crea. Sí, la gente no se lo cree, pero esto tiene mucho más nivel. Tendrán mucho más nivel. Y posiblemente más de uno nos va a dejar boca abiertos, Ahí lo dejo. Sí. A lo que vamos. Se conocen de la cantera, están compenetrados, están ilusionados, sienten los colores. Porque claro, al fin y al cabo, hay muchos jugadores que vienen de fuera que son mercenarios, puro y duro, ¿no? Entonces decir, oye, me da igual que si me vistes de blaugrana, pues oye, te lo bordo. Y si me vistes de merengue, te lo bordo también, ¿no? Me importa una mierda. Si no me pagas, no, una mierda. Entonces, estos chavales que sienten esos colores, se dejan la piel. Porque yo veía, bueno, ya he visto al Barça y no sé, tío, la sensación que te daba a ti. Pero yo estaba viendo a los jugadores del Barça y es que aparte de ser bueno, ¿cómo se dejan los huevazos, tío? Pensaba que al principio era solamente Gavi, pero es igual, ¿no? Pero independientemente de que sean chavales. Yo, por ejemplo, eso lo he visto en el Madrid, y en el Madrid, yo perdóname que te diga, pero una de dos, o el Madrid se lo ha creído mucho, cuidado, que eso también es normal, porque el Madrid lleva aplastando años, no ganando, aplastando. Sí. Y eso, claro, al final, todo lo que toca techo, al final tiene que bajar alguna vez. Le va a ir bien, quizás, la somanta de palos que le ha dado al Barcelona. Creo que le va a ir bien. Le va a dar una cura de humildad. Sí, una cura de humildad, que creo que le va a ir muy bien. Porque ahora creo que van a empezar a engrasar cosas que no estaban engrasadas y creo que va a funcionar. Hoy mismamente lo vamos a ver con el partido contra el Milan. Y no sé por qué, y no sé por qué Mbappé, después de lo que le ha pasado contra el Barça, no sé, de verdad, que confío mucho en que va a dar va a ser un antes y un después de Mbappé. Sí, creo que va a empezar Mbappé a demostrar lo que es, Porque de hecho, no sé si tú eres consciente, pero ha habido un clip que se ha hecho viral de un entrenamiento de Kylian Mbappé, que se ve que ha hecho una jugada que todo el mundo, incluso los compañeros, se han quedado boca abiertos, De locos, sí, la he visto. Yo no la he visto todavía, pero... Es una locura, tipo, se va de 3 o 4, pero hace como si fuese una pachanguita, ¿sabes? Como si los que juegan en el Madrid fuesen chavales de la calle. O fueran malos, ¿no? Sí, exacto.